amor, por tu misericordia, Señor. Que tu reino en esta hora se establezca en cada uno de nuestros hogares. Que tu reino, Señor amado, se establezca también en cada uno de los ancianos, papá. En el nombre de Jesús, te rogamos, te suplicamos, papá, en esta mañana que sea una mañana grata, una mañana de bendición, de alabanza, Señor amado, de tu palabra. Papá, que venga tu reino hacia nosotros, Señor. Damos prioridad a tu Espíritu Santo. Te damos prioridad en esta mañana a ti. Solamente a ti que tomes posesión de cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Y gracias por esta oportunidad que nos da, Señor de los cielos, por comunicarnos unos con otros, Señor. Te pido tu bendición para cada familia, en el nombre de Jesús, Padre. Aún por los jóvenes también que están solos, te pido tu bendición, Señor. En esta hora, papá, que caiga tu gracia sobre cada uno de nosotros y aún sobre cada uno de tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Que tu reino se establezca una vez más en nosotros, papá. Amén y amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cantamos con fuerza. Desde la eternidad, Dios tiene un plan que debo cumplir. Dios tiene un plan que voy a alcanzar. Solo con Jesús voy a caminar. Dios tiene un plan
que debo cumplir. Dios tiene un plan tiene un plan que voy a alcanzar. que voy a alcanzar. Solo con Jesús voy a caminar. Otra vez, a ver, a voces. Dios tiene un plan desde la eternidad. Dios tiene un plan Que debo cumplir. Dios tiene un plan que voy a alcanzar. Solo con Jesús voy a caminar. Una vez más. Dios tiene un plan desde la eternidad. Dios tiene un plan que debo cumplir. Dios tiene un plan que voy a alcanzar. Solo con Jesús. Solo con Jesús. Solo con Jesús. Solo con Jesús. Solo con Jesús voy a caminar. En la semana habíamos dado para compartir 3 capítulos del libro de Hechos, que no pretendemos en esta mañana desarrollarlo a los 3 claramente porque es mucho. Pero ayer con los jóvenes hicimos algo parecido con el capítulo 11 de San Juan, y la realidad es que fue muy enriquecedor cómo cada uno pudo aportar algo de lo que fue leyendo y de lo que Dios le iba mostrando respecto a la palabra. Algunos tuvieron que ir a leer 2 o 3 veces la palabra para que se les abriera el entendimiento o poder comprender algunas cosas que en la primera lectura no habían comprendido. Entonces un poquito la idea de hoy es que podamos compartir cada uno desde su experiencia o de lo que pudo leer en la semana lo que hemos puesto como propuesta. Ahí está. Bien, ahí está. Bueno, la primera consigna era leer Hechos 2, 3 y 4. La idea era hacerlo a lo largo de la semana, no en un solo día, porque es mucho. Pero el primer punto era anotar las palabras que expresen quién es Jesús. A lo largo de estos capítulos hay muchas palabras que expresan quién es Jesús. Bueno, en Hechos 2 y 4 da a entender que nosotros comprendemos que Jesús es Dios y Jesús dio a conocer al Padre. Y ahora, a partir del capítulo 2, empieza como la tercera parte de Dios, es el Espíritu Santo. Y da a entender muchas cosas de Dios en otro tipo de manifestaciones. Si Jesús dio a conocer al Padre y sus cualidades y persona, o personalidad, el Espíritu Santo dio a entender a la iglesia primitiva la capacidad que tiene Dios. Da a entender que Dios es un Dios de poder, es un Dios que convence de pecado. Después del Pentecostés, en la primera prédica, es el Espíritu que convence de pecado a la gente y llama al arrepentimiento, y a través de este mismo son bautizados. Le doy sobre el capítulo 2, porque es bastante extenso, que habla específicamente de Jesús. En el versículo 22 habla que es varón aprobado por Dios con señales y maravillas. En el versículo 23 dice que lo mataron a través de la crucifixión. Desde el 24 al 32 habla de la resurrección de Cristo. El 33 al 34 habla que fue exaltado a la diestra de Dios. En el 36 dice que fue hecho Señor y Cristo. Y en el 38 habla que en Él hay perdón de pecados. Eso habla de solamente en el capítulo 2. Después, bueno, lo que yo encontré fue que habla sobre Jesús, que fue una persona como nosotros. Por eso
lo nombran como Jesús Nazareno, ¿no? Que nació en un lugar y vivió en un lugar. Después dice que fue aprobado por Dios. Después dice que fue predestinado y crucificado, fue perseguido por nosotros, por las personas. Después dice que fue Señor y Cristo. Y algo que me llamó mucho la atención es que no fue retenido por la muerte, dice en Hechos. No fue retenido por la muerte, o sea, venció a la muerte, como que la muerte quiso apoderarse de Jesús y no pudo retenerlo. O sea que salió victorioso de la muerte Jesús. Eso fue lo que más me impactó sobre Jesús, que no fue retenido de la muerte. En Hechos 3, cuando Pedro da el discurso en el pórtico de Salomón, ¿me escuchan? ¿Me escucha bien? En el versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac. En el 13, en el 14 dice, más vosotros no lo negáis. Está hablando de Jesús también. En el 15, en el 16, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él dado. Bueno, ahí habla, creo que eso hasta el 16 tengo marcado que habla de Jesús. Ahí lo está describiendo y que lo que ha hecho es, cuando habían sanado al cojo ¿el cojo era? Sí. Sí. Y ellos querían, como que querían engrandecer a Pedro, y Pedro le dice que bueno, que no a él no, sino que era Jesús quien había hecho esto, y bueno, y vuelve a presentarle a Jesús de vuelta a las personas que estaban ahí frente de ellos. Bien. Estuvimos leyendo y, como decía Pacha y Ramón, en el capítulo 2, bueno, dice que en el 22 dice que es varón aprobado por Dios. Después, en el 2.36 dice que es Señor y Cristo. Después, bueno, muchos de los que nombraron ahí los hermanos. Y después, como leía recién Elena, en el 13 dice que es glorificado, es el glorificado, Jesús es el glorificado. Después, en el 14 dice que Él es santo y justo. Y en el 15, el que más nos gustó, es que dice que es el autor de la vida, que Jesús es el autor de la vida. Pero lo que estamos leyendo, lo que están rescatando, son palabras del querigma, de la proclama de Jesús, de quién es Jesús, de la persona de Él. Y eso nos tiene que llevar a un paso más, que es la adoración a Jesús y el reconocimiento de lo que Él es. ¿Sí? Si nos damos cuenta que hay una palabra que dice que Él es el autor de la vida, eso nos tiene que llevar a una adoración. Si reconocemos que Él es el Señor, el soberano, como dijo Ramón, que en definitiva era como nosotros, pero fue un varón aprobado por Dios. Entonces eso nos tiene que llevar a que la persona de Jesús siga creciendo en nosotros, y parte siempre en la combinación de lo que hace la palabra de Dios en nosotros, más la obra del Espíritu Santo que nos va a transformación. Y esa revelación produce transformación. Y cuando hay transformación, el reino de Dios se hace real en nuestras vidas. No, yo quería redondear lo que había dicho, me interesó mucho lo de Ramón, porque Ramón se adentró en la palabra, no dijo solamente el versículo, no dijo así textualmente el versículo, sino que lo que importa. Anoche hablábamos con unos hermanos y decía, no es aprender de memoria o saber puntualmente dónde están las escrituras, sino qué dice la palabra y qué me afecta a mí, qué me trae a mí. Y lo que dijo Ramón es esto, ¿no? Que Jesús fue hombre, dice, nació en Nazaret, o sea, nació en Belén, pero después vivió en Nazaret, hombre. Y yo tengo acá escrito una frase que dice, como que Jesús me dice a mí, pensando en Hebreos, cuando Jesús dice, él era semejante a nosotros y
por eso se compadece de nosotros. Dice, confíen en mí, yo he superado el sistema de este mundo. Una frase que encontré por allí, Jesús. Entonces, si Él lo hizo y nos dio su espíritu, que es lo que leemos allí en capítulo 2 de los Hechos, tenemos que confiar y saber que vamos a triunfar ante cualquier situación que tengamos. Por eso, la palabra se tiene que adentrar dentro de mí, no saberla de memoria, no ser teóricos, sino es vida. Dentro de los otros capítulos que teníamos que examinar, hay dos párrafos que me gustaron muchísimos, que hablan de Jesús, lo que era para ese pueblo y lo que es para nosotros y todos los tiempos, ¿no? En el capítulo 3, desde el 25 y 26, habla que en Él son benditas todas las naciones de la tierra. O sea, algo profético, desde ese momento hasta la eternidad, somos cada uno de nosotros, nuestra familia están incluidas dentro de esa bendición que otorga Jesucristo. Y en el 4.12, también que es de mucha bendición para nosotros, es que hay salvación en su nombre. Donde hoy muchos buscan solución en otras cosas, ya los apóstoles hablaban de que en su nombre había salvación. Así que bueno, son cosas que refrescarla me ha bendecido, ¿no? No, en realidad cuando yo leí del 2 al 4, lo que yo hice fue tomar palabras sueltas, ¿sí? De cada versículo. Cuando hablaban, se referían a Jesús. Y lo que yo anoté fue Mesías, Señor, Jesucristo, Santo y Justo. Es lo que yo entendí. No, estaba viendo en el versículo 32 de Hechos, que dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no resucitó, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí es cuando ellos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿No? Y Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando habla de que ellos fueron testigos porque han cambiado su vida y que ellos están declarando quién es Jesús, que Él es el Señor, que es el Cristo. Cuando habla de unánime, yo entendí que hay un acuerdo. Cuando hablan de ser unánime, ahí reciben, ¿no? Y me encantó esta parte cuando dice en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y ahí vino el de repente. El de repente es esa palabra clave que yo veo, que vino del cielo, ¿no? Y que sopló ahí. Y entonces ahí pudieron recibir las lenguas repartidas. Y cuando habla de lenguas repartidas, que están llenos del Espíritu Santo, eso es lo que yo siento que tengo que recibir. Ese de repente, pero es el poder de Dios en nosotros. Y ahí declarar, hablar del de aquel, la proclama, la doctrina. Y eso es lo que nos va a hacer dinámicos. Porque también está hablando, habló del pasado y ahora habla del presente, que los que creen, ahí van a recibir. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ahora es el tiempo en que se arrepientan de sus pecados, se bautice cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y reciban el don del Espíritu Santo. Y más adelante dice,
que para ellos y para los que los que habían de creer a través de ellos, era esta promesa. A veces nosotros queremos cumplir mandamientos sin entender quién es Jesús. Y los mandamientos de Jesús se cumplen cuando entendemos quién es Él. Si no, Amén. es muy difícil y pesado cumplir un mandamiento sin entender quién es Jesús. Cuando Jesús se revela, decimos como dijeron esta multitud, ¿y ahora qué hacemos? Y ese día, no sé cómo hicieron, no me imagino, pero se bautizaron 3.000 personas. Pero ¿qué mandamientos encontraron en estos capítulos? Bueno, nosotros encontramos. Y el primer lugar es arrepentirse y después el otro es bautizarse. Los dos primeros. Mutate, Dani. Mamá. Bueno, el primero que encontramos es que ya lo dijo, no sé quién lo dijo, arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y después hay otro mandamiento que vimos y dice, sálvense de esta generación perversa. Es un mandamiento porque les dice que así, en tiempo imperativo, sálvense de esta generación perversa. Yo Y tenía después no sé si- lo mismo, más o menos que explicó Frank, ¿no? Cambien de manera de pensar y de vivir, y bautícense en cada uno para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está todo en el capítulo 4, ¿no? Ahí está una promesa, y una demanda también, ¿no? Mandamiento, ¿no? Bien, sí, es Lo así. que encuentro en el versículo 42 de Hechos, y perseveraban en la doctrina, o sea, hay que perseverar en la doctrina, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones.